noches, bienvenidos a un nuevo Espacio Salud, espacio del Centro Médico de Salto, que lunes a lunes dialogamos con diferentes profesionales, todos integrantes del staff de dicha institución. Hoy lunes vamos a hablar de lo que se va a conmemorar el próximo 14 de noviembre, el Día Mundial de la Diabetes. Por eso vamos a hablar con integrantes de la Policlínica de Diabetes del Centro Médico de Salto. En este primer y segundo bloque vamos a charlar con la doctora Rosina Bergali, quien es endocrinóloga. En el tercer bloque con la licenciada en enfermería Rosina da Silva. Cuarto y último bloque, el médico endocrinólogo también, Marcelo Gramajo. Pero le damos las muy buenas noches, gracias por estar, Rosina, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Doctora, bueno, se va a conmemorar un año más del Día Mundial de la Diabetes, ¿no? ¿Con qué objetivo se conmemora este día y por qué también la fecha, no? Todos los años, el 14 de noviembre, se conmemora a partir del 2019 en honor a uno de los descubridores de la insulina, el doctor Frederick Banting, que en el año 1921 con Charles Best descubrieron este tratamiento para los pacientes que tenían diabetes, sobre todo los diabéticos tipo 1, sí, que en ese entonces se morían. Entonces, la Federación Internacional de la Diabetes hace todos los años una conmemoración a nivel mundial para concientizar a la población de esta enfermedad, y no solamente para las personas que tienen diabetes, sino para todos, por el hecho de que sabemos que cuando un paciente tiene diabetes está incluido en una familia, en la sociedad. Entonces todos esos cambios que van a ir apareciendo en esa familia y en la sociedad, es importante que nosotros lo sepamos. Entonces, ahí lo que se ve es que si uno hace estos proyectos de concientizar a la población, de hablar, no solamente un día, pero sí, ese día es puntual, pero se hacen como estamos haciendo ahora, charlando a la televisión, en la radio, en las redes sociales. Ese día es importante para empezar a que el paciente tome las riendas, vamos a decir, de su enfermedad y tener una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque se ve que en el año 2021, todos los años se hacen encuestas, sí, sobre la cantidad de personas que tienen diabetes en el mundo, y la última cifra que tenemos es en el 2021, de los cuales casi 540 millones de personas en el mundo tiene diabetes, es decir, 10% de la población tiene diabetes. Y estas cifras son alarmantes y siguen subiendo año a año, teniendo una tendencia para el 2045 que casi 780 millones de personas tienen diabetes, vayan a tener diabetes. De 540 millones nos vamos a 780. Entonces, ¿y qué vemos acá en Uruguay? Porque dijimos 10% sí, de la población mundial. ¿Qué vemos en Uruguay? Parecido, 8% de la población uruguaya tiene diabetes tipo 2. Y lo más importante es que 50%, es decir, 1 de cada 2, no sabe que la tiene. Eso te iba a preguntar, no 540 sabe. Millones y 780 dijiste para el 2025, ¿no? 2045. 2045, bueno, esa es la proyección de ustedes como endocrinólogos, que les debe de quemar la vista cuando ven los números, ¿no? Pero más, y corregime si me equivoco, doctora, más los que no saben. Claro, por eso te decía, 1 de cada 2 personas que tiene diabetes no sabe que la tiene. Por lo que hablamos siempre, porque es una enfermedad silenciosa, la mayoría de las veces no, cuando nosotros la diagnosticamos o es por algún estudio de rutina o porque ya tiene complicaciones, entonces ahí la diagnosticamos. ¿Y por qué es tan importante? Porque sabemos que es una enfermedad que conlleva muchas complicaciones. Es una de las primeras causas de ceguera, de enfermedades cardiovasculares. Sabemos que los pacientes que tienen diabetes tienen 3 veces más riesgo de tener enfermedad cardiovascular, como son los infartos agudos, sí, de miocardio, los accidentes cerebrovasculares. También tiene un alto porcentaje de tener
los pacientes de tener insuficiencia renal y de amputación, sobre todo de miembros inferiores. Entonces, es una enfermedad que tenemos que darle mucha importancia en cuanto a no solamente al diagnóstico, sino después de tener la enfermedad, tratar también de tener un seguimiento, un control, para poder evitar estas complicaciones. ¿El lema de este año? La Federación Internacional de Diabetes, en este año comprendido entre los años 2024 y 2026, se va a abocar a lo que es diabetes y bienestar. Entonces, el lema para este año es para una vida más allá de la glicemia. Entonces, nos hace, mea culpa a los médicos también, de que no solo centrarnos en ir a buscar que el valor de glicemia esté bien, sino que también ir a ver, claro, el bienestar físico, social y psicológico de los pacientes. Entonces, como muestran estamos mirando, se hizo una encuesta el año pasado donde casi el 36% de las personas que tienen diabetes presentan trastornos de angustia en relación a o el diagnóstico o el seguimiento o el control de su enfermedad. Un 63% de los pacientes que tiene diabetes tiene miedo de desarrollar las complicaciones crónicas, que eso va también en su bienestar, en el deterioro de su bienestar. Y casi un 30% también de estas personas que tienen diabetes también tienen como que les cuesta tener una actitud positiva frente a su enfermedad. Entonces, todo esto, lo psicológico, influye y mucho. Y mucho. Entonces, por eso, del 2024 al 2026, el lema va a ser diabetes y bienestar. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, como hablábamos, el diagnóstico de la diabetes, la mayoría de las veces, casi el 80%, se hace por estudios de laboratorio. Uno va a una consulta con el médico y por una rutina le hacen un estudio de glicemia en sangre y ahí con valores para la diabetes mayores o iguales a 126, que hay que repetirlo con 8 horas de ayuno, 2 de esos valores, hacemos el diagnóstico de diabetes. Algunas otras veces se pueden hacer cuando los pacientes presentan síntomas como es mucha sed, orinando mucha cantidad, esa orina es con espuma, bajan muy rápido de peso, a veces tienen visión borrosa y en ese contexto se le hace una glicemia al azar y encontramos que es mayor a 200 miligramos de decilitro y ahí también se hace el diagnóstico. Y después con otro estudio, que es la curva de glicemia, que le llamamos, que para nosotros es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que ahí se hace, también se saca sangre en ayuna y se le da una sobrecarga de glucosa y a las 2 horas se le vuelve a sacar sangre y si esa glucosa es mayor a 200 también hacemos diagnóstico de diabetes. Y después tenemos otro estudio que es la hemoglobina glicosilada, que es el promedio de la glicemia de los 3 meses previos, que ahí también si es mayor a 6,5 podemos hacer ese diagnóstico. O sea que es glicemias en ayuno, los síntomas más las glicemias, la prueba de tolerancia y la hemoglobina glicosilada. Claro. Así se hace el diagnóstico. Uno para también, si tiene duda o algo, puede ir a nuestro médico de referencia, le pide. Claro. En la valoración general incluye la glicemia y también otra de las cosas que tenemos beneficiosos que las personas que trabajamos, al hacernos el carnet de salud, también sale la glicemia en ayuno, entonces ahí es como los médicos nos refieren a esa persona que tiene las glicemias alteradas. Rosina, ¿hay diferentes tipos de diabetes? Sí, hay diferentes tipos. A grandes rasgos son 3 tipos. La diabetes tipo 1, que eso hay una alteración total de la secreción de la insulina. La diabetes tipo 2, que hay una secreción parcial y hay otras alteraciones a nivel de la insulinoresistencia y de otras moléculas que se llaman incretinas, que también están disminuidas, que eso lleva a que los valores de glicemia empiecen a aumentar, y después la diabetes propia del embarazo, que es la diabetes gestacional.
Y después hay otras que son más genéticas, que le llamamos nosotros monogénicas, que son puntuales y son muy, muy poco frecuentes. La más frecuente de estas tres es la diabetes tipo 2, que conlleva casi el 85 a 90% de la diabetes en general. Para hablar un poquito de la diabetes tipo 1, eso se da sobre todo en niños y en adolescentes, que puede tener un componente genético. Hay a veces hermanos que tienen diabetes tipo 1, y ahí sí se manifiesta con estos síntomas que hablaban. Los chicos tienen mucha sed, orinan mucha cantidad, a veces los chicos que ya controlaron esfínteres, se empiezan a tener orinas en la noche, enuresis le llamamos nosotros, entonces la madre a los papás les llama la atención y ahí es donde tienen que ir a consultar. Si vemos qué le pasa a nuestro chico, a veces están como muy desganado con todos estos síntomas, entonces ahí hay que ir a consultar. Esa no es tan frecuente, pero se da en ese rango de edad. Y después la diabetes gestacional, que bueno, el doctor Gramajo va a hablar después un poquitito de esa, que es propia del embarazo, que durante el control del embarazo también en cada trimestre se hacen estudios de glicemia y ahí, sobre todo en el segundo trimestre, en la semana 24 a 26, que se hace la prueba de tolerancia a la glucosa, ahí es donde hacemos el diagnóstico. Pero que después, terminada el embarazo, se resuelve. Revierte. La mayoría, la que es la diabetes gestacional. La otra ya no. La otra ya no. Si vos, la mayoría de las veces teníamos, por ejemplo, en el primer trimestre ya encontramos unas glicemias elevadas, hay que ver qué fue lo que pasó antes. Capaz que la paciente no tenía ningún estudio previo, pero ya tener en el primer trimestre una glicemia alterada nos puede hablar de que ya tenía. O una prediabetes, no necesariamente una diabetes, porque para hacer diagnóstico de diabetes gestacional son otros valores diferentes al de diabetes tipo 2. ¿Y la prediabetes existe? La prediabetes existe. La prediabetes es un factor de riesgo para tener diabetes a futuro. Que eso se diagnostica con glicemias en ayuno entre 100 y 125, con esas 8 horas de ayuno, y si no, la de la prueba de sobrecarga a la glucosa entre 140 a las 2 horas hasta 199. Entonces, tener o una en ayuno alterada o tener la de las 2 horas de glucosa, también tenemos que tener mucho cuidado porque sabemos que puede evolucionar una diabetes. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer énfasis en los médicos, porque tienen 3 caminos los pacientes que tienen prediabetes. O evolucionan a una diabetes y siguen con los hábitos que vienen, o pueden quedar como una prediabetes y es un factor de riesgo, o puede revertir. Y acá estamos en el paso que 80% de los pacientes pueden evitar el paso a la diabetes. Entonces ahí es donde siempre hacemos énfasis en donde decir, ay no, a veces, no, yo tuve un 110, no es una, no. Si es un 110 y a veces el paciente también se asocia con sobrepeso u obesidad, sabemos que haciendo cambios en la alimentación, en el estilo de vida, en el ejercicio, a veces no es necesario poner medicación porque ahí va a depender también de la edad que tiene el paciente, los otros factores de riesgo que tiene. Claro. Entonces ahí a veces la indicación es solamente cambiar alimentación y ejercicio y no es necesario poner medicación. Nos vamos a una pausa, doctora. No nos dejen que continuamos en el segundo bloque dialogando con la doctora Rosina Bergali, médica endocrinóloga, integrante de la Policlínica de Diabetes de Centro Médico de Salto. Ya venimos. ¿Sabías que en nuestro centro de agudos funciona el nuevo IMAE traumatológico SECART? Un centro de medicina altamente especializado dedicado a cirugías de prótesis de cadera y próximamente también a cirugías de prótesis de rodilla, que funciona como extensión del IMAE traumatológico del Sanatorio Americano. Para su puesta en marcha, se construyó un nuevo bloque quirúrgico con una sala blanca, especialmente diseñada y equipada para estos procedimientos, que cumple con los más altos estándares de calidad mundial, bajo la supervisión del Fondo Nacional de Recursos. Esta sala cuenta con un sistema especial de ventilación del aire,
y otro para el cierre automático de las puertas, destinado a mantener un alto nivel de esterilidad en el ambiente. También se cuenta con una zona de recuperación post-anestesia y con salas de internación, en donde los pacientes cursan el pre- y el postoperatorio. A nivel de recursos humanos, contamos con un equipo de cirujanos traumatólogos residentes con avalada experiencia en cirugías de prótesis, quienes junto a licenciados de enfermería, instrumentistas, circulantes, anestesistas y auxiliares que se han formado especialmente en el área, llevan adelante con compromiso y dedicación su tarea. Con el CECART estamos dando un gran paso de descentralización en la atención, con beneficios para todos los residentes en Salto y la región. Centro Médico de Salto. Más servicios, más salud. Laboratorio Salto, con más de 45 años atendiendo la salud de los salteños. Ahora en un local renovado con más de 10 profesionales para brindar el mejor servicio, una cálida atención y utilizando tecnología de vanguardia para obtener mejores y confiables resultados. Estamos en Artigas 970, en horario corrido de lunes a viernes de 7 a 20 y sábados de 10 a 12. En ACUDE contamos con cobertura propia a nivel nacional y una amplia red de beneficios para toda la familia. Estamos en permanente capacitación para brindarte la mejor atención con la calidez de siempre. Únicos en el país que cuenta con una red propia de cuidadoras capacitadas y profesionales reconocidos a disposición, ofreciendo atención personalizada en compañía y beneficios de excelencia. Si aún no eres parte de la familia ACUDE, te invitamos a conocer nuestras más de 20 sucursales totalmente equipadas. Seguimos avanzando, agradeciendo a toda la sociedad y en especial a nuestros afiliados por la confianza recibida, posicionándonos en la empresa de cuidados líder del Uruguay. ¿Cuánto hace de tu última mamografía? Agéndate ahora por WhatsApp 098-831-582. Pedí fecha y hora y listo. El diagnóstico oportuno salva vidas. Consultorio Dr. Miguel Realini, Rivera 1026. Segundo bloque de Espacio Salud, estamos dialogando sobre lo que se conmemora el próximo 14 de noviembre, el Día Mundial de la Diabetes. Estamos dialogando con la doctora Rosina Bergali, médica endocrinóloga, integrante de la Policlínica de Diabetes de Centro Médico de Salto. Doctora, los factores de riesgo para tener una diabetes. Bien, sobre todo los factores de riesgo son para la diabetes tipo 2, porque como dijimos la diabetes tipo 1 es más que es una alteración autoinmune. Pero para los factores de riesgo para la diabetes tipo 2, lo que vinimos hablando, la prediabetes, tener valores de glicemias alterados en ayuna y a las 2 horas después de la tolerancia oral de la glucosa. Haber tenido una diabetes gestacional es un factor de riesgo para la mamá para tener diabetes a futuro. ¿Tá? Otro de los factores de riesgo y muy importantes y que van de la mano con la diabetes es el sobrepeso y la obesidad.
¿tá? Que nosotros ahí lo diagnosticamos por el índice de masa corporal, que es la talla sobre la, el peso sobre la talla al cuadrado, perdón, que ahí nos da un índice y hablamos de sobrepeso cuando es un índice de masa corporal mayor a 26 y de obesidad mayor a 30. Acá voy a hacer un paréntesis porque es importante el sobrepeso y la obesidad. Nosotros es una gran pandemia que tenemos. Se hizo un estudio en el 2019 en escuelas aquí en Uruguay y se vio que el 40% de los niños y los adolescentes entre de 4 y 11 años tenían sobrepeso u obesidad. Y después en el año 2013, imagínate que si lo que avanzó, en una encuesta nacional de diabetes, de factores de riesgo no transmisibles, ahí se vio que el 65% de los mayores de 65 tenían un sobrepeso o una obesidad. Entonces eso es un factor de riesgo muy importante. O sea que si estamos hablando del 2013, hoy capaz que esas cifras son mucho más altas. Entonces nosotros sabemos ahí que si el paciente disminuye entre un 5 o un 7% del peso, sale de ese riesgo de tener una diabetes por tener un sobrepeso o una obesidad. Entonces por eso es importante. El cambio de vida que le están pidiendo es caminar, y comer más frutas y verduras. Exacto, ¿no? Así que sí, en cuanto al el ejercicio, nosotros tenemos como dos cosas, o hacer una actividad física, porque ahí también va a depender del paciente, de la edad, o hacer una actividad física, que actividad física incluye hacer huerta, subir y bajar escaleras, si estás trabajando en un trabajo sedentario, caminar un poquitito, y lo otro es hacer una actividad física. Lo que se recomienda es hacer un ejercicio de moderada a alta intensidad, que después lo hablamos si querés en el tratamiento. Y en cuanto a la alimentación, también allí. Otro factor de riesgo es la distribución de la grasa, sobre todo la grasa centroabdominal, es otro factor de riesgo independiente para tener también no solamente diabetes, sino enfermedades cardiovasculares. Otro factor de riesgo también es los mayores de 35. A partir de 35 años ya ahí es un factor de riesgo. Por eso ahí es importante hacer el screening temprano. Después también tener un problema también con colesterol, ¿no? Sobre todo tener triglicéridos altos, que eso cuando hay excesos de azúcares y de harinas. Tener también el LDL, que llamamos el colesterol malo, ese también es un factor de riesgo. El sedentarismo, como veníamos hablando, son todos factores de riesgo que pueden llevar a tener una diabetes tipo 2. Claro. ¿Cómo se trata? ¿Se trata a todas igual, todos los pacientes con el mismo tratamiento o no? No. Ahí nosotros hablamos que el tratamiento de la diabetes es individualizado. Va a depender no solamente de la edad, va a depender de las otras comorbilidades, de las otras enfermedades que tenga el paciente y va a depender también en el momento que hacemos el diagnóstico. No es lo mismo hacer un diagnóstico en una prediabetes, hacer en una diabetes que no tiene complicaciones y en un paciente joven y en un paciente que tiene más años. Entonces ahí nosotros vamos a depender de eso. Lo que sí para todos es igual es lo que hablamos, cambio de estilo de vida, es decir, hacer una alimentación saludable, que para nosotros lo más importante son los tiempos de comida. Hacer un desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y ahí después que eso avalado con la nutricionista, cuáles son la calidad de los alimentos que tenemos que tener en cada tiempo de comida. Lo más importante es bajar el consumo de los azúcares, bajar el consumo de las harinas, harinas hablando no solamente de galletería, de bizcochería, sino también del arroz, el fideo, las pastas. En cuanto a las verduras, hay que controlar un poquitito la papa, el boñato y el choclo. Después al resto hay que aumentar y sobre todo aumentar las verduras de hojas verdes que tienen mucha fibra, porque eso hace que la glicemia también sea aún más estable. Y las frutas, tratar de controlar un poquito la banana, la uva, el higo. El resto de las otras siempre se recomiendan las verduras y las frutas crudas no, tratar de no tener procesar, no jugos de frutas, tratar de ir a la fruta fresca.
En cuanto al ejercicio, ahí también lo que hablábamos, va a depender del paciente que tengamos enfrente. Pero la mayoría de los pacientes jóvenes, nosotros ahí hacemos énfasis en por lo menos 30 minutos de ejercicios al día, o por lo menos no pasar más de 2 días en hacer ejercicio. Si es un paciente joven, podemos ir a que haga ejercicios de intenso a moderada, a alta intensidad, ¿tá? Y ahí le sumamos, que esto es una de las cosas que hacemos énfasis mucho, ganar masa muscular. La masa muscular es fundamental en el metabolismo para el control de la presión, del colesterol, de las glicemias. Entonces, ahí es importante no solamente hacer ejercicio aeróbico, sino hacer ejercicio también de ganar de resistencia, de ganar masa muscular. Y en los pacientes un poco más mayores, ahí los tratamos de ir para que traten de tener todo lo que es pilates, yoga, tai chi, porque también nos interesa que ganen musculatura axial, ¿tá? Entonces, para evitar que esos pacientes sean después adultos frágiles, claro, y que lo que conlleva también a mayores caídas, si tienen una hipoglicemia se pueden fracturar. Y en cuanto a la parte de medicamentos, también va a ir dependiendo de dónde hagamos el diagnóstico. Si un paciente que es un reciente diagnóstico, que no está tan mal cuando hacemos el diagnóstico, a veces le damos solamente medicamentos orales. Pero a veces el diagnóstico ya lo hacemos en un paciente o que ya tuvo una complicación o con un muy mal control metabólico, y a veces el mejor medicamento que tenemos para ofrecerle es insulina. Sí. Ahí los pacientes a veces se ponen un poco, se asustan cuando uno les habla, pero siempre uno, después que indica la insulina, no necesariamente que tenga que vivir con insulina, puede volver para atrás cuando nosotros hacemos esos cambios en la alimentación, en el ejercicio, y mejora su control, ahí lo podemos pasar a medicación por boca. Claro. El seguimiento y el control, primero que nada, ¿cómo pueden ingresar a esta policlínica, ¿no? Y ahí se hace el seguimiento y el control, ¿o lo hacen solamente contigo como endocrinóloga? No. El seguimiento de los pacientes que tienen diabetes, ahí nosotros lo que intentamos hacer es que cuando se hace el diagnóstico, pasarlo a la policlínica de diabetología, porque ahí tenemos diferentes especialistas. Entonces ahí tenemos a la nurse, que ella hace toda la parte de los controles y de la educación, que es fundamental en diabetes. Después pasan con la nutricionista, tienen control con el podólogo, que también hace educación en la parte de los pies, y después con la endocrinóloga. Y de ahí persiste en esa policlínica o es derivado, porque a veces si no sobrecargamos esa policlínica, derivado al resto de los otros endocrinólogos que seguimos a estos pacientes también. Claro. Es importante que las personas que tienen diabetes tengan un control y un seguimiento para poder evitar estas complicaciones crónicas que hablábamos, lo de la alteración en los ojos, en los riñones, en la parte de los piecitos y todo lo cardiovascular. ¿Cómo se hace ese seguimiento? Viniendo a las consultas, haciéndose controles de sangre, que para nosotros es importante también para ver las otras, no solamente las glicemias como hablábamos hoy, sino ver si tiene colesterol alto, y ahí también ir a esos factores de riesgo para ir también mejorándolos para evitar esas complicaciones. Y ahora también tenemos a partir de este año, el Ministerio de Salud Pública empezó a dar una cobertura para determinados pacientes para hacer el control de la glicemia, del monitoreo continuo de glucosa. En esa cobertura están, valga la redundancia, cubiertos los pacientes que tienen de menores de 21 años, que tienen diabetes tipo 1, que eso es un aparatito donde el paciente evita hacerse los pinchacitos en el dedo, sino que tiene un sensor. Entonces ahí los controles de glicemia, en este caso es una glicemia intersticial, lo pueden hacer mucho más frecuente, y eso hace al mejor control, a prevenir las complicaciones crónicas y a una mejor calidad de vida de lo que veníamos hablando hoy. Claro. Que al paciente hay niños. Imagínate un chiquito de 5 o 6 años que tiene que hacerse 7 o 8 controles, pinchacitos en el dedo,
ponerle esta tecnología es una gran adherencia al tratamiento cuando tiene una enfermedad que le va a durar muchísimos años. Los pacientes con diabetes tipo 2 también pueden acceder a esto, pero no están dentro de esta cobertura del Ministerio de Salud Pública, sino que también pueden acceder por sus propios medios, y se ve una diferencia abismal entre un paciente que tiene un monitoreo continuo de glucosa porque sabe y toma conductas a raíz de esos valores de glicemia. Sabe qué pasa si come, por ejemplo, un plato de pasta sin haberlo puesto verduras antes. Es como es un plus más en su control que lo beneficia no solamente a él, sino y en el caso de los chicos a toda la familia, porque para los papás también es una tranquilidad tener ese control. Claro, Rosina, ya como para ir cerrando, ¿cómo se previene? Y un mensaje final también para todos los televidentes y para los pacientes, de esta policlínica de diabetes de Centro Médico de Salto. Como hablamos, hacer énfasis en estos momentos de poder comunicar, de poder enseñar, de educar. La educación en los pacientes y de la familia es fundamental, ¿tá? Es importante que tomemos conducta de la actividad física, de hacer actividad física o educación física, lo que hablamos, de cambios en la alimentación, ¿tá? Porque para poder adherirse al tratamiento y evitar las complicaciones crónicas de la diabetes. Y en cuanto, hablando ahora un poquito con lo del lema de la diabetes, tratar de también abocarnos a esa salud mental para poder que los pacientes tener ese bienestar en cuanto a su enfermedad y acompañarlos todos los actores en salud en su diabetes y en su bienestar general. Doctora, muchas gracias por haber estado en Espacio Salud, a las órdenes. Gracias a ustedes. Despedimos a la doctora Rosina Bergali, médica endocrinóloga y, como decíamos, integrante de esta policlínica de diabetes de Centro Médico de Salto. Vamos a recibir en el tercer bloque a la licenciada en enfermería Rosina da Silva. Ya venimos. ¿Cuánto hace de tu última mamografía? Agéndate ahora por WhatsApp 098-831-582. Pedí fecha y hora y listo. El diagnóstico oportuno salva vidas. Consultorio Dr. Miguel Realini, Rivera 1026. En ACUDE contamos con cobertura propia a nivel nacional y una amplia red de beneficios para toda la familia. Estamos en permanente capacitación para brindarte la mejor atención con la calidez de siempre. Únicos en el país que cuenta con una red propia de cuidadoras capacitadas y profesionales reconocidos a disposición, ofreciendo atención personalizada en compañía y beneficios de excelencia. Si aún no eres parte de la familia ACUDE, te invitamos a conocer nuestras más de 20 sucursales totalmente equipadas. Seguimos avanzando, agradeciendo a toda la sociedad y en especial a nuestros afiliados por la confianza recibida, posicionándonos en la empresa de cuidados líder del Uruguay.
Laboratorio Salto, con más de 45 años atendiendo la salud de los salteños. Ahora, en un local renovado, con más de 10 profesionales para brindar el mejor servicio, una cálida atención y utilizando tecnología de vanguardia para obtener mejores y confiables resultados. Estamos en Artigas 970, en horario corrido de lunes a viernes de 7 a 20 y sábados de 10 a 12. Tercer bloque de Espacio Salud, estamos hablando de lo que se va a conmemorar el próximo 14 de noviembre, el Día Mundial de la Diabetes. Hablábamos en el primer y segundo bloque con la médica endocrinóloga Rosina Vergali, y ahora en este tercer bloque vamos a recibir a la licenciada en enfermería Rosina da Silva, a quien ya le damos las muy buenas noches. Gracias por estar, Rosina, bienvenida. Gracias por invitarme. Rosina, bueno, integrante también de esta policlínica de diabetes de Centro Médico de Salto, ¿no? Tu rol como licenciada en enfermería dentro de esta policlínica. Bueno, yo soy la que formo parte del equipo, la única licenciada que hay, y lo que hago es recibir al usuario y le hago una pequeña anamnesis cuando llega conmigo, que le hago preguntas sobre cómo va con el tratamiento, si lo está cumpliendo, si está tomando la medicación. Miro todos los controles que le hacen en la Keito, que tienen que pasar primero por la máquina Keito para hacerse todos los controles. Veo cómo va con el peso, con el índice de masa corporal, y ahí anoto la medicación que está tomando, cómo viene con el plan de insulina, si tuviera insulina, si está cumpliendo con los ejercicios que nosotros le pautamos. Si ha tenido alguna dificultad, por ejemplo, con acortarse la vista o algún otro síntoma que, yo que sé, pies resecos, le miro los pies. Arrancamos con toda la parte de si tiene picazón en las piernas, frío y calor, todo lo que sea algún síntoma, dependiendo de dónde está, en qué etapa está la enfermedad. Si es un paciente que es diagnosticado hace poco, bueno, yo lo voy educando y le voy diciendo todo lo que puede ir cambiando en él durante la enfermedad. Y si es un paciente que ya está educado por nosotros, ya le hago las preguntas, el paciente ya conoce lo que yo le voy identificando, y vamos viendo los síntomas y yo voy cargando en la historia electrónica, que después el médico, cuando él pasa al endocrinólogo, mira todo lo que yo le voy poniendo. Rosina, trabajas también, te digo, no solamente con el paciente, sino con la familia también, como en el entorno, vamos a decir, vas al domicilio a veces, ¿no? Tenés que visitarlos. Sí. Nosotros generalmente el usuario va con su cuidador principal o con su compañero, si está en pareja, o va con su esposo o su esposa, y si es una persona joven, muchas veces van con los padres. Nosotros también trabajamos con la familia, educamos a la familia, involucramos a la familia dentro del tema de la enfermedad, porque también es importante, sobre todo para la parte emocional del usuario, cuando le llega el diagnóstico, que es algo que le produce tanto, le genera tanta angustia muchas veces, o estrés el no conocer la enfermedad, o cuando nosotros le decimos que la diabetes es una enfermedad crónica, que va a estar siempre con la enfermedad, pero que es manejable, pero de entrada como que, viste que el usuario se siente como muy desprotegido, y siempre tratamos de trabajar con la familia también. Cuando el usuario se le indica un plan de insulina en domicilio, yo soy una de las licenciadas, junto con la licenciada Silvia Méndez, vamos a hacer la educación en domicilio. Y ahí nosotros nos trasladamos hacia el domicilio del usuario, y ahí sí, trabajamos con el usuario, con el cuidador principal y con la familia también, porque ahí nosotros educamos sobre qué es la insulina, sobre las formas de administración, cómo conservarla, vemos la dieta, vamos modificando todos los días de acuerdo al plan que le dio de dieta la nutricionista, qué es lo que le está subiendo la cifra, qué es lo que no puede comer. Enseñamos también muchas veces a los familiares algunas recetas que nosotros les llevamos folletos, y ahí trabajamos con ellos. Y también nosotros tenemos un teléfono que intercambiamos siempre, que siempre quedan como que
enganchados con el equipo por si pasara algo en domicilio, yo qué sé, con el lapicero, o que algún fin de semana quedara sin tirillas para medirse la glicemia capilar, o si va a viajar y tiene dudas de cómo conservarla, cómo trasladarla. Viste que todo eso nosotros hacemos también en domicilio. O sea que el rol lo haces con el acompañante en la policlínica cuando va, ¿no?, al control, y también después con la familia si precisa insulina, ¿es así? Es así. El paciente, el acompañante permanente y el rol también que debe cumplir la familia, ¿no? Claro, y si el paciente estuviera, por ejemplo, en una institución, como en un ADAPEM, por ejemplo, nosotros educamos también a los cuidadores de los hogares de cómo hacerle la insulina, de cómo administrarla, y somos los que estamos en la gestión de cuando tiene que volver a la consulta, de conseguirles número, de generarle un número, el horario. Todo Les eso transmiten también esa seguridad que no quedan, vamos a decir, cortados del cordón umbilical, están en continuo. Ellos siempre quedan enganchados con el equipo, exacto. El rol de la familia en estos tratamientos. Sobre todo la contención, ¿no? Es muy importante porque cuando nosotros le decimos al paciente que va a arrancar con insulina, eso genera como cierta resistencia en el paciente, muchas veces miedo, y es muy importante el llegar a la casa, explicar en el contexto donde ellos viven, de una manera que ellos entiendan lo necesario, lo importante, y también sacarles ese temor que le tienen de entrada, que con el control de los días sucesivos, a medida que ellos ven que las cifras van bajando, que se van sintiendo mejor, que los síntomas van desapareciendo, ellos van teniendo más con nosotros esa otra, vamos a decir, disponibilidad a hacerse, muchas veces por el miedo a la aguja o porque antes se decía que te daban insulina y era lo último que había, que no se podía dar más nada. Y no es así, como dijo también la doctora Rosina, muchas veces en una situación de salud se pone la insulina y después cuando los valores bajan y ese paciente en lo metabólico se compensa, se le vuelve a sacar la insulina y vuelve a los hipoglucemiantes orales. Eso puede pasar. Claro. O en un paciente, por ejemplo, oncológico que tiene medicaciones que le sube la diabetes, las cifras, también se le hace por un corto plazo y después se le termina sacando. Y eso es lo que nosotros le hacemos entender a la familia, que muchas veces el mismo paciente se tiene miedo de inyectar también y nosotros trabajamos con los cuidadores o con sus parejas y son ellos los que les hacen la inyección. Claro. Rosina, paciente insulino dependiente, bueno, más o menos al pasar ya lo decías, se resisten y todo depende también de la fuerza de voluntad de él mismo y del entorno, ¿no? Claro, de entrada es como muy chocante cuando les dicen, ¿no? Pero ellos al ver que mejoran, como yo te decía, y ver que las cifras mejoran, porque muchas veces ellos pasan meses o incluso hasta más de un año sin lograr mantener cifras entre rangos normales y nosotros entre 10 o 12 días, trabajando todos los días con ellos, de mañana y de tarde y con el médico, logramos que las cifras vayan bajando por lo menos de 2 y después quedar dentro de rangos normales. Entonces ahí el usuario se siente como que no solo compensado él, sino que se siente también por nosotros apoyados y todo el tiempo trabajando con ellos, que es lo que hace que le baje la cifra, que se adhiera al tratamiento, que modifique sus hábitos alimenticios, que comience con algo de ejercicio, porque muchas veces ellos se sienten desmotivados también por ver que no mejoran y nosotros trabajamos en toda esa parte de la emoción, porque es como que ellos se sienten angustiados y al angustiarse les sube más en vez de bajarle. La familia también, o desbordados, porque ven que como que modifican la dieta y no baja, hace ejercicio y no baja, y con la insulina, al tener todo ese cambio en todos los hábitos, empieza a bajar la glicemia capilar y ellos se van adhiriendo de poco a poco al tratamiento, y el paciente, cuando nosotros terminamos generalmente los días de educación en domicilio, queda con cifras dentro de rangos normales. Y ellos se empiezan a sentir mejor también, ¿no? Claro, porque toda la parte, por ejemplo, de que ellos toman mucha agua, orinan mucho, comen un montón y sienten hambre constantemente y no sacian nunca, se les acorta la vista, entonces tienen
un problema con el sueño que no es reparador, porque viste que de noche orinan muchas veces durante la noche. La vista cortada le produce como que un problema ahí que se dan cuenta que no pueden mejorarla solamente con la medicación. Con el correr de los días, al mejorar eso, ellos ya ven que adherirse al tratamiento es lo que les va a servir para empezar a cambiar toda la parte de su sobrevida, que nosotros le decimos que ellos pueden vivir toda la vida con la diabetes en rangos normales y haciendo una vida normal, modificando esa cosa, haciendo ejercicio, tomando la insulina, modificando la dieta, y muchas veces cuando tienen trastorno del sueño y eso, bueno, los médicos lo medican también para eso. Ya como para ir cerrando, un mensaje final para los pacientes de esta policlínica. Y bueno, yo les diría que el paciente que no se controla o que tiene a veces como que está reacio a volver al control, es importante volver con nosotros porque, como decimos nosotros en el equipo, la educación es importante, el control es importante, y con pequeñas modificaciones en su salud y en su estado de vida normal de todos los días, lo va a sobrellevar normal y va a tener una vida provechosa y normal como todos, porque use insulina o antidiabéticos orales, la medicación la va a tomar y va a tener una vida normal como los demás, sin tener tanto, pero tiene que venir al control, porque es medio difícil eso. Rosina, muchas gracias por haber estado en Espacio Salud, a las órdenes, como Dale, siempre. Gracias. Despedimos a la licenciada en Enfermería Rosina da Silva y vamos a recibir en este cuarto y último bloque al médico endocrinólogo doctor Marcelo Gramajo. Ya venimos. ¿Sabías que en nuestro centro de agudos funciona el nuevo IMAE traumatológico SECART? Un centro de medicina altamente especializado dedicado a cirugías de prótesis de cadera y próximamente también a cirugías de prótesis de rodilla, que funciona como extensión del IMAE traumatológico del Sanatorio Americano. Para su puesta en marcha, se construyó un nuevo bloque quirúrgico con una sala blanca, especialmente diseñada y equipada para estos procedimientos, que cumple con los más altos estándares de calidad mundial, bajo la supervisión del Fondo Nacional de Recursos. Esta sala cuenta con un sistema especial de ventilación del aire y otro para el cierre automático de las puertas, destinado a mantener un alto nivel de esterilidad en el ambiente. También se cuenta con una zona de recuperación post-anestesia y con salas de internación, en donde los pacientes cursan el pre- y el postoperatorio. A nivel de recursos humanos, contamos con un equipo de cirujanos traumatólogos residentes con avalada experiencia en cirugías de prótesis, quienes junto a licenciados de enfermería, instrumentistas, circulantes, anestesistas y auxiliares que se han formado especialmente en el área, llevan adelante con compromiso y dedicación su tarea. Con el SECART estamos dando un gran paso de descentralización en la atención, con beneficios para todos los residentes en Salto y la región. Centro Médico de Salto. Más servicios, más salud. En ACUDE contamos con cobertura propia a nivel nacional y una amplia red de beneficios para toda la familia. Estamos en permanente capacitación para brindarte la mejor atención con la calidez de siempre. Únicos en el país que cuenta con una red propia de cuidadoras capacitadas y profesionales reconocidos a disposición, ofreciendo atención personalizada en compañía y beneficios de excelencia. Si aún no eres parte de la familia ACUDE, te invitamos a conocer nuestras más de 20 sucursales totalmente equipadas. Seguimos avanzando, agradeciendo a toda la sociedad y en especial a nuestros afiliados por la confianza recibida, posicionándonos en la empresa de cuidados líder del Uruguay.
Laboratorio Salto, con más de 45 años atendiendo la salud de los salteños. Ahora, en un local renovado, con más de 10 profesionales para brindar el mejor servicio, una cálida atención y utilizando tecnología de vanguardia para obtener mejores y confiables resultados. Estamos en Artigas 970, en horario corrido de lunes a viernes de 7 a 20 y sábados de 10 a 12. ¿Cuánto hace de tu última mamografía? Agéndate ahora por WhatsApp 098-831-582. Pedí fecha y hora y listo. El diagnóstico oportuno salva vidas. Consultorio Dr. Miguel Realini, Rivera 1026. Cuarto y último bloque de Espacio Salud, estamos dialogando de lo que se va a conmemorar el próximo 14 de noviembre, el Día Mundial de la Diabetes. Primer y segundo bloque, doctora Rosina Bergali, médica endocrinóloga. En el tercer bloque, la licenciada en Enfermería Rosina da Silva. Y ahora en el cuarto y último bloque de este Espacio Salud, vamos a dialogar con otro médico endocrinólogo, también integrante de la Policlínica de Diabetes del Centro Médico de Salto, como es el doctor Marcelo Gramajo. Muy buenas noches, doctor, gracias por estar y bienvenido. Bueno, muchas gracias, Sandra, por la oportunidad de visitarte y por la invitación y de difundir estos temas tan importantes, estas enfermedades tan prevalentes en las últimas décadas. Es lo que decía tu colega en el primer bloque, la doctora Bergali, decía de la importancia, bueno, de esto, de los medios de comunicación, de poder llegar, es como un granito más de arena de llegar a esos pacientes, muchos que están pesquisados y otros que quizás no. Marcelo, policlínica de embarazadas, ¿no? O sea, está la policlínica de diabetes de centro médico y dentro de esa policlínica está también, vamos a decir, como un consultorio de embarazadas con diabetes gestacional. Bien, sí, es una policlínica de endocrinología y embarazo, se llama, para cualquier tipo de patología endocrinológica de la mujer embarazada. Obviamente el 95% de estas consultas son por diabetes gestacional, dado la pandemia de obesidad y prediabetes y diabetes que estamos viviendo en las últimas décadas, como decíamos. Entonces, como que centraliza la policlínica, pero tratamos otros temas, problemas de tiroides y cualquier otro enfermedades endocrinológicas que son mucho menos prevalentes. ¿Cómo funciona esta policlínica? Bien, la endocrinología es una especialidad que se vincula con muchas otras especialidades, neurocirujanos, cirujanos, oftalmólogos, nefrólogos, y pediatras y ginecólogos, a través de la diabetes gestacional sobre todo. Entonces, claro, hay una tendencia a formar equipos multidisciplinarios, entonces surgió la necesidad, como ha surgido en todas partes del mundo, de formar equipos interdisciplinarios, entonces, que está formado por un ginecólogo, que es el doctor Gonzalo Medina, una nutricionista, que es la licenciada Agostina Esteves, dos endocrinólogos, que es la doctora María Grasso y yo, y después está la licenciada Romina, que es la que atiende allá en el centro a las mujeres, en el centro, en la parte ginecológica, sí. y Rosina, que también nos ayuda en la parte de la educación, para cuando la paciente tiene que hacerse el control o el automonitoreo, nos da una mano grande también. Claro. Frecuencia, ¿ustedes tienen más o menos algo estimativo de una frecuencia de diabetes en embarazadas? Sí. En el mundo es entre una de cada 7 embarazadas o una de cada 10, aproximadamente, un 15%, entre 15 y 20%.
Aquí en Salto hicimos un trabajo hace un par de años con la doctora Grasso y también nos dio más o menos esa prevalencia de un 18%. O sea que no estamos hablando solamente del mundo, estamos hablando de Uruguay. No, de Salto, de Salto específicamente, sí, va a ser casi una de cada 6 embarazadas tiene un trastorno del azúcar, del hidrato de carbono durante el embarazo. ¿Eso se revierte, Marcelo, después o no? Bien, como decíamos, hay una pandemia, esto viene acompañado de tres factores, digamos, el aumento de la prevalencia tan explosivo viene acompañado, dado por 3 factores. Primero, el sobrepeso y obesidad en la población cada vez más joven, que antes las mujeres jóvenes no tenían sobrepeso y ahora sí lo tienen, que es uno de los principales factores de riesgo. Después, el retraso de la gestación, o sea que cuando las mujeres tienen hijos a edades cada vez mayores, eso es una tendencia, acá en Uruguay por lo menos. Y lo otro es que el tercer factor es que cada vez estamos buscando más activamente esta patología. Entonces, los niveles, por ejemplo, hace unos años era de 110, el nivel del punto de corte para decir que una mujer tenía diabetes gestacional, luego bajó a 100 y actualmente desde hace unos 10, 15 años el punto de corte está en 92. O sea, cuando la glicemia del primer control da más de 92, ya decimos que esa paciente tiene diabetes gestacional y ya entra en el plan de controles de nuestra policlínica. El descenso de estos puntos de corte no es arbitrario, sino que se ve, claro, cuando era de 100, por ejemplo, se veía que una mujer que pasaba todo su embarazo en forma normal, con controles de glicemia siempre menores de 100, menos del punto de corte, pero resulta que cuando tenía su hijo, su BBP era un macrosómico, o sea, un niño que pesaba más de 4 kilogramos, que es lo que queremos evitar, en definitiva, con el control de la mujer embarazada con diabetes. Claro, el riesgo de la mamá embarazada con diabetes, ¿es riesgo también para el bebé o solo para la mamá? Bueno, no, justamente el mayor riesgo es para el bebé. Para el bebé. Una mujer a la que se le dice, bueno, mire, usted tiene diabetes gestacional, en realidad, con seguridad, en la enorme mayoría de los casos, ese estado de disglicemia, o sea, de intolerancia a los hidratos de carbono, revierte luego del parto, porque el principal factor son las hormonas, que es el que libera la placenta es la que se forma cuando se hace que hay un embarazo, y luego del parto viene el alumbramiento, se desprende la placenta del cuerpo y ya el factor que estaba provocando esa resistencia a la insulina desaparece. Entonces la mujer, la enorme mayoría, ya no hay excepciones obviamente, pero ya no es más diabética, ya vuelve a niveles normales. Al desprenderse la placenta ya como que desprende el factor. El factor predisponente a la intolerancia, a la resistencia a la insulina. ¿Qué pasa? El haber tenido diabetes gestacional o el haber tenido un hijo de más de 4 kilos macrosómico es un factor de riesgo que la predispone para que a los 5, a los 10, a los 15 años, según la edad de la mujer, se le haga un diagnóstico de diabetes tipo 2. Y bueno, más allá, hay algunas complicaciones también de estado hipertensivo de embarazo, de hipolidramias, complicaciones obstétricas. Pero el riesgo para la madre en sí es un factor a largo plazo. El mayor riesgo es para el niño. Por eso es fácil de tratar, digamos, porque la mujer, cuando uno le explica, se sensibiliza mucho. Claro. Es como una mujer que fuma y se embaraza y capaz nunca había pensado dejar de fumar, pero pues si está embarazada, deja de fumar. Bueno, si lleva una dieta muy desordenada, con muchas calorías, bueno, se le explica, tenés que empezar a comer esto, lo otro, y adhieren. ¿Cómo se detecta y cuándo? O sea, ¿hay algún periodo del embarazo en el primer, segundo, tercer trimestre que se hace? Como decíamos, seguimos las rutinas, las primeras rutinas, segundas rutinas que piden los ginecólogos. Entonces, sí, en el primer trimestre, en las rutinas del primer trimestre, tiene una glicemia mayor de 92, ya decimos que es una diabetes gestacional, entre 92 y 125. Si tiene más de 125, o sea, de 126 para arriba, hacemos un diagnóstico de una diabetes manifiesta, una diabetes tipo 2 previa al embarazo. Pero entre 92 y 125 estamos hablando de una diabetes gestacional en el primer trimestre. A veces da normal, pero la seguimos sospechando. Por ejemplo, pacientes obesas o pacientes que ya tuvieron diabetes gestacional en embarazos anteriores o pacientes que tuvieron hijos macrosómicos o con muchos cargados antecedentes familiares de diabetes tipo 2, entonces ahí podemos hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa, que si no se pide ahí, se pide en la segunda rutina,
que es el otro gran momento en que diagnosticamos la diabetes gestacional, es con la prueba de tolerancia oral a la glucosa del segundo trimestre, que es cuando se le da el vaso con 75 gramos de azúcar. Entonces, valores mayores a 153 a las 2 horas nos hacen el diagnóstico también de diabetes gestacional. Marcelo, ¿cómo se trata? Bueno, en la enorme mayoría, yo diría 95% de los casos, esto funciona bien con la dieta. Son los cambios del estilo de vida, digamos, sobre todo que los cambios dietéticos, el cambio de alimentación, hace que en la enorme mayoría de los casos se controle los niveles de diabetes gestacional. Cuando vienen las pacientes, la nutricionista le indica la dieta, la alimentación, y nosotros le pedimos el automonitoreo, el controlarse, digamos, con los pinchacitos en el dedo. Se le proporciona el equipo y el aparato para que se automonitorice en el domicilio. Y bueno, pero ya solo con la dieta ya vemos los cambios espectaculares en la enorme mayoría de los casos. Si la paciente venía tomando metformina porque tenía un ovario poliquístico o porque ya tenía algunas cifras de glicemia un poquito elevadas previo al embarazo o por obesidad a veces, mantenemos la medicación, se mantiene la metformina. Pero básicamente, si no funciona, si no alcanza los cambios de estilo de vida, o sea, la dieta y lo otro, el ejercicio, obviamente, si no hay contraindicaciones obstétricas, si no hay contracciones, etcétera, que mandamos a las pacientes que caminen o el tipo de ejercicio que puedan y les guste, hay que pasar a la insulina. Como un fármaco totalmente seguro, aprobado para el embarazo y que manejamos bien. Y bueno, y ahí contamos con la mano de las licenciadas que nos ayudan en la insulinización. En la insulinización y también en el control, ¿no? Y en el control, claro. En el seguimiento. Sí, el seguimiento cuando una paciente que marcha bien y que tiene todos sus controles en rango normal, digamos, capaz la controlamos cada 4 semanas. Una paciente insulinizada, por lo general el control es semanal. Marcelo, ya para ir cerrando, un mensaje final para aquellas pacientes de la policlínica, bueno, y también para todas las mujeres embarazadas que tomen conciencia de esta enfermedad, que es una pandemia ya, ¿no? Es una pandemia, es cada vez más frecuente y cada vez la diagnosticamos más. Y lo vemos en esta policlínica, empezó con 2 horas, después pasaron a 4 y después la necesidad llegó a que haya 6 horas semanales en el centro médico de esta policlínica de endocrinología o diabetes gestacional, básicamente. Claro. El mensaje final sería el mismo de siempre, porque de tener la pandemia de la diabetes y que va de la mano, como siempre decimos, de la obesidad. Entonces, a las mujeres jóvenes que planifiquen su embarazo, que las mujeres jóvenes, si ven saben que tienen sobrepeso u obesidad, tratar de ponerse en actividad, de cambiar los hábitos alimenticios, tratar de controlar el peso. Y bueno, y si se llega a un diagnóstico de diabetes gestacional, que sepan que van a estar acompañadas, que no van a estar solas y que hay todo un equipo que vamos a estar trabajando para ayudarlas en todo el proceso desde el embarazo. Marcelo, muchas gracias por haber estado en Espacio Salud, a las órdenes. Muchas gracias a ti, como siempre. Despedimos entonces al doctor Marcelo Gramajo. Hemos llegado al final de este Espacio Salud hablando sobre lo que se va a conmemorar el próximo 14 de noviembre, el Día Mundial de la Diabetes. Muchas gracias por haber estado ahí ustedes, un placer para mí haberlos acompañado hasta ahora. Nos volvemos a encontrar el lunes próximo. Buena semana para todos.